Hola, buenas tardes, gracias por conectarse, bienvenidos sean todos. Hoy vamos a estar estudiando Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14, bajo el tema El Gran Banquete. Y antes de dar inicio a la enseñanza de esta tarde, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 22 y vamos a leer versículos 1 y 2. Hacemos una oración para ponernos en las manos de Dios y dar inicio a la enseñanza de esta tarde. Mateo capítulo 22, versículos del 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Así vamos a hacer una oración. Así como estamos, voy a invitar a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Señor bendito, te damos muchas gracias porque nos das este privilegio, Señor, de conectarnos una vez más, Señor. Reunirnos, Señor, en familia para escuchar y aprender de tu bendita palabra, Señor. Te pedimos, Señor, una vez más que toques nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, nuestra mente, nuestra alma, por medio de tu bendita palabra, Señor. Haz sensibles, Señor, nuestros oídos y ayúdanos a atesorar, Padre bendito, todo lo que tienes para nosotros en esta tarde. De antemano te damos muchas gracias por todo, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Una vez más, bienvenidos sean todos. El tema es el gran banquete. Voy a leer todo lo que es el capítulo 22 del 1 al 14. Luego lo vamos a estar explicando. Para poder entender esta parábola tenemos que verlo en su contexto cultural, histórico, y también lo vamos a ver literal, simbólicamente, y también lo vamos a ver espiritualmente. Y dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Versículo 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y bueno, vamos a estar desarrollando esta parábola. Y como siempre digo, ¿qué es una parábola? Bueno, en griego son dos palabras juntas. En griego es parabolei, significa poner una historia al lado de. En otras palabras, lo que hace nuestro Señor Jesucristo es hacer una historia con algo físico para enseñarnos lo espiritual. Lo vamos a tener que ver la parábola literal, como expliqué, simbólica y también espiritual para poderla entender. Y vamos a empezar con los versículos del 1 al 6. Respondiendo Jesús,
les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Ok? Vemos aquí que está haciendo una comparación nuestro Señor Jesucristo. Está poniendo algo literal, algo que ellos podían entender, algo que para ellos era algo normal. Entonces va a poner esta comparación y lo va a comparar con el reino de los cielos. ¿Ok? Versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Versículo 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que es un rey. Para nosotros sería como nuestro presidente. Va a hacer una boda, va a ser la boda de su hijo. Nos va a invitar a todos. Y muchos empiezan a rechazar la invitación. Otros no les importa y van y atienden ya sea sus negocios o hacen otras cosas, ¿ok? Entonces vemos aquí que nos pone el rey y nos pone el hijo, ¿ok? Esto simboliza, el rey representa Dios. El hijo representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y dice en el versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Vemos el primer rechazo. Vemos que ignoran ellos, no valoran lo que les está diciendo el rey. Les importa más sus cosas. Versículo 4. Volviendo a enviar a otros siervos. Vemos que el rey no se queda, o sea, no dice: ok, si no quieren venir está bien, no vengan. ¿Ok? Miren, vamos a verlo así. Yo hablando con una familia, a veces me dice esta familia, dice: a veces hago una fiesta y nadie viene. Muchas veces me han dejado con las cosas, mesas, sillas, globos, y nadie ha venido. Esta persona, esta familia me dice: a veces pues ya no quiero invitar a nadie porque como quiera pues nadie viene. Pero este rey lo que hace, versículo 3 dice que manda a sus siervos, estos los rechazan, y dice que vuelve a enviar otros siervos para invitarlo. Versículo 4 dice: volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Versículos 5 y 6. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. A lo mejor nosotros podemos ver esta parábola y podemos decir: oh, bueno, esas personas que lo rechazaron son los judíos. ¿Ok? Pero vamos a verlo un poco más profundo. Lo que quiere decir aquí la parábola es algo que ha pasado o pasó con el pueblo de Dios. Dios escogió un pueblo para que fuera representado en la tierra, mas este pueblo escogido por Dios se desvió,
nunca hizo caso de Dios y vemos que esto fue repetitivo. Pasó con Egipto, pasó con los asirios, pasó con Babilonia. ¿Qué vino a hacer Babilonia? Babilonia vino, destruyó su ciudad, destruyó el templo, destruyó los muros. Después vinieron los griegos, después vinieron los medos, los persas, hasta llegar a los romanos. Entonces vemos que esto es cíclico. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Todo el tiempo le habló a su pueblo por medio de los profetas. ¿Qué representan los siervos? Los profetas que hablaron a su pueblo para que se acercaran a Dios. Hebreos capítulo 1, voy a pedir que alguien me ayude a leer. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, muchas gracias. Entonces podemos ver aquí que Dios muchas veces habló a su pueblo por medio de los profetas. Unos se acercaron, otros se alejaron, ¿ok? Entonces no podemos poner aquí que todos los judíos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, o que todos los judíos rechazaron a Dios cuando les hablaba en el Antiguo Testamento, ¿ok? Hubieron unos que creyeron y hubieron otros que no creyeron, ¿ok? Mateo capítulo 23, voy a pedir que alguien me ayude a leer versículo 37, por favor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ok, muchas gracias. Entonces podemos ver aquí que podemos ocupar esta referencia en el versículo 6 de nuestra base bíblica. Dice, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Ok? Entonces vemos aquí que en el siguiente capítulo, en el versículo 37 del capítulo 23, es nuestro Señor Jesucristo. Él ya conoce la historia, Él ya sabe lo que iba a pasar. Ve a Jerusalén y triste Él de corazón, sabiendo lo que iba a pasar, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Ok? Entonces vemos esta referencia de que Dios está hablando con su pueblo, da esta parábola para que ellos puedan entender. ¿Ok? Vamos a regresar a nuestra base bíblica. Versículos 7 y 8 del capítulo 22 de Mateo. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Ok? Y bueno, aquí cuando dice la parábola, porque es una parábola, es una historia, está hablando de aquellos imperios que conquistaron a su pueblo, en este caso a Israel, y ya mencioné estos 7 imperios, desde Egipto, desde asirios, Babilonia, los medos, los persas, los romanos. Y dice versículo 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Ok? Entonces podemos ver aquí que ya Dios tiene su plan. ¿Ok? Y esto es a veces, nosotros queremos humanizar cuando nosotros vemos la palabra predestinación. ¿Ok?
A veces decimos, no, es que Dios ya predestinó a unos y es que, pues sí, tú la tienes fácil porque pues Dios ya te escogió y no. Cuando hablamos de la predestinación, tenemos que verlo a los ojos de Dios, ¿ok? La predestinación es esto. Dios ya preparó el banquete, ya preparó la comida, ya está todo listo, mesas, sillas, sirvientes, ya está todo listo. Solo es cuestión que tú quieras entrar. Si tú no quisiste entrar, entonces es así como dice el versículo 8. No eras digno de entrar. No porque Dios no te lo permitió. Porque a veces es fácil decir, bueno, es que pues Dios me hizo pecador. No es que Dios me hizo vicioso. No es que Dios me puso esto. No. Solo depende de ti. Ya Dios lo hizo. ¿Ok? Ya Dios ya preparó. Ya Dios preparó el reino de los cielos para nosotros. Ya vino nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros. Él ya abrió el camino. Ahora Él vino a invitarnos a ese gran banquete. Por eso el título de esta enseñanza, el gran banquete. ¿Ok? Él ya nos invitó. Ya nosotros recibimos la invitación. Ahora es cuestión que nosotros querramos ir. Queremos ser como esas personas que dijeron, mira, estoy ocupado. Mira, otro día. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Cuando nos quieren hablar del Evangelio de Dios. Muchas veces cuando las personas se acercan a hablarnos, y a veces con el simple hecho de que nos digan, mira, ¿te puedo leer un versículo para mostrarte el amor de Dios? Nos molesta, nos enoja, y, ¿sí puedes venir otro día? Es que mira, estoy ocupado. Eso es lo mismo que estamos leyendo en esta parábola. El rechazo, ¿ok? Pero como no lo entendemos, no valoramos lo que Dios ya vino a hacer por nosotros, ¿ok? Estas personas, dice el versículo 8, no eran dignos, así dice la palabra de Dios. ¿Ok? Ellos recibieron la invitación. Ellos sabían que había una boda. Ellos sabían que el hijo del rey se iba a casar. Y no quisieron ir. No podemos decir que aquellos que lo rechazaron, y podemos ver la parábola y podemos decir, bueno, esto representa a los judíos, y aquellos que van a ser invitados, pues son los gentiles. Así de fácil, así termina la parábola. Y no, ¿ok? Porque si realmente fuera así, no hubieran judíos mesiánicos que han dejado el judaísmo y se han acercado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y eso pasó en Hechos capítulo 2. Le voy a pedir que alguien me ayude a leer. Vamos a leer desde el versículo 36. Hechos, capítulo 2, versículos 36 al 41. Vamos a ver aquí cómo el apóstol Pedro, 50 días después que nuestro Señor Jesucristo había subido al cielo, esos 50 días llamados Pentecostés, en griego, que son 50 días, ellos reciben el Espíritu Santo. Ahora Pedro les habla de la palabra de Dios y los que escuchan ahí todos eran judíos. Y dice que se bautizaron, que se arrepintieron más de 3,000 hombres. Pero vamos a hacer que la misma palabra de Dios se interprete. Solo voy a pedir que alguien me ayude a leer Hechos capítulo 2, versículos 36 al 41, por favor. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta
diversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok, muchas gracias. Entonces podemos ver aquí que la misma palabra de Dios dice que ellos se arrepintieron y le dijeron a Pedro, hermanos, ¿qué haremos? Y les dice el apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Entonces no podemos ver esta parábola con ojos humanos y decir, bueno, uno representa a los judíos, representa al pueblo de Dios, y otros pues representamos nosotros, los gentiles. No, ¿ok? Porque muchos judíos aceptaron y creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a nuestra base bíblica. Versículos del 10 al 14, del capítulo 22 de Mateo. Y dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Para poder entender esta parábola, tenemos que ver su simbolismo. Cuando el rey manda ir por los caminos y escoger a aquellas personas que a lo mejor no eran dignas en un principio, él las invita, o los siervos salen para que sea llenado ese salón. Ese salón que fue exclusivo para esa fiesta, para esa boda. ¿Ok? El banquete representa el reino de los cielos. El banquete representa el reino de los cielos. Vemos aquí que está el Padre, que es Dios. Está el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero si es una boda, ¿dónde está la novia? ¿Ok? Antes de darles la respuesta, vamos a entender aquí el versículo 11, y dice, y entró el rey para ver a los convidados. ¿Cuántas veces en una fiesta, a veces tenemos 3, 4 familias, a veces no tenemos tiempo para hablar con ellos? A veces estamos unos pocos minutos con una familia, ok, ya permítenos, que está bien. Sí, voy a saludar aquí a los vecinos, a la otra familia. Y a veces con 4 o 5 familias ni tenemos tiempo, ¿ok? Pero vemos aquí que la parábola dice que el rey, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda, ¿ok? Contexto cultural judío. En ese entonces, cuando se hacía una boda, aquellas personas que tenían mucho dinero, ¿ok? Lo que hacía es de que mandaban la invitación y mandaban también la ropa que ellos iban a ocupar, que se llamaba una ropa de gala.
¿Ok? Contexto cultural judío. Los judíos solamente utilizaban 3 tipos de ropa. ¿Ok? Acuérdense, estamos hablando del primer siglo. Estamos hablando que ellos se dedicaban a las cosechas y todo. Entonces, ellos ocupaban una ropa que era para el trabajo, otra ropa que era para cuando se reunían ellos en la sinagoga, y ocupaban otras ropas para ir a las fiestas ceremoniales en el templo. ¿Ok? Entonces, contexto cultural judío, aquellas personas que tenían mucho dinero, no nomás mandaban la invitación. ¿Ok? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado, o a veces hemos hecho fiestas nosotros? Y decimos, ok, vamos a hacer una fiesta dentro de 3 semanas. Pero díganos si van a venir, pues para ver cuánta comida hacemos. O para ver cuántas mesas rentamos. ¿Ok? Eso creo que todo el mundo lo hace. En ese entonces, el rey o la persona que hacía la boda, mandaba la invitación. ¿Sabe qué? Están invitados. ¿Cuántas familias son aquí? Son 5, muy bien. Se les va a medir porque se les va a enviar su ropa. Entonces se les enviaba la invitación, pero también se le enviaba la ropa que iban a ocupar en esa boda. ¿Ok? Esas bodas duraban 7 días. ¿Ok? Contexto cultural judío. Entonces ellos no nomás iban a la boda, ves como nosotros hacemos. Nos invitan a la fiesta y pues nada, vamos ya al final, ya nomás a comer. Ya ni vimos la boda, ya ni siquiera vimos lo que sea. Ellos primero eran atendidos, comían, a veces se quedaban a dormir porque duraba 7 días la fiesta. Fíjense, no sé si sepan ustedes, pero por ejemplo en la Ciudad de México o en México existen varios estados en donde las bodas se hacen hasta 3 días. Se junta todo el pueblo y comen, cenan y se llevan 3 días, ¿ok? Eso lo podemos ver en algunos estados como Michoacán, como Guanajuato, como Oaxaca, ¿ok? Vemos que todo el pueblo se junta y en la calle ponen mesas y las personas, pues sí, hacen sus ceremonias, sus danzas y regalos a los novios, ¿ok? Pero no se compara con una fiesta judía, ¿ok? Entonces, vemos aquí que ellos simplemente al ocupar 3 tipos de ropas, una para el trabajo, otras para la sinagoga y la tercera para las fiestas ceremoniales en el templo, entonces esta persona que pues tenía mucho dinero, daba la invitación, les daba también para que las ropas, entonces cuando ellos iban, pues iban todos de gala, todos bien vestidos, ¿ok? Por eso el rey supo que había uno que no estaba vestido de boda, ¿ok? Entonces dice versículo 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, ¿ok? ¿Por qué enmudeció? Porque sabía que él había rechazado no nomás la invitación, él a lo mejor fue uno de ellos que mató a los siervos. Él dijo, es que llévate tu ropa, yo no quiero ir, ¿ok? Y a veces así nosotros menospreciamos las cosas de Dios. Si a veces a nosotros nos duele, o a veces a las personas les duele que digan, no, pues que pues me gradué y pues no vino mi tía, o me gradué y pues yo quería que viniera esta persona y pues no vino, se entristece, ¿qué más a nuestro Señor Jesucristo? ¿Ok? Entonces, la interpretación está aquí. Esta persona se arrepintió demasiado tarde. Estamos en un tiempo que se le llama el tiempo de la gracia. Para poder ir al banquete es gratis. ¿Ok? Solo necesitas recibir la invitación, aceptar la ropa, y la ropa para nosotros simboliza una transformación de un viejo hombre a un nuevo hombre. ¿Ok? Para nosotros cuando nos vestimos de boda,
quiere decir que no nada más es escuchar, sino también hacer las cosas de Dios. Muchos a lo mejor simplemente escuchan la palabra de Dios, pero continúan con su vida normal, su vida de pecado, haciendo las cosas del viejo hombre, mas nunca se arrepienten. Mas cuando uno usa la ropa, representa para nosotros una nueva persona. Es de que ya estamos arrepentidos y ahora ya estamos listos para ir al banquete. Así son las cosas de Dios. La salvación ahorita es gratuita. Ahorita, simbólicamente, se les está entregando la ropa de gala. Vengan, 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 acérquense. Miren, entren al banquete. No tienen que hacer absolutamente nada. Simplemente vengan porque es gratis. Pero va a llegar el momento que se cierre ese camino, se cierre esa puerta, y cuando nosotros querramos entrar, entonces Dios nos va a decir, amigo, amiga, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Muchos pensamos, pues yo nada más con que lea la Biblia, pues nada más simplemente con escuchar esto o lo otro, ya voy a ser salvo. No, no es así. ¿Ok? La ropa de boda simboliza la transformación de un nuevo hombre. No podemos nosotros simplemente aceptar la invitación y no ponernos esa nueva ropa. Decir, bueno, aquí tengo la invitación. Sé que hay un Dios, sé que va a haber un juicio, sé que va a llegar el momento en que nuestro Señor Jesucristo va a venir, y yo ya tengo la invitación, pero todavía no ha sido transformado espiritualmente. Por eso dije, esta parábola, para entenderla, tenemos que ver literal, ya la vimos, simbólica, ya la vimos, pero también espiritual. Este hombre, ¿cómo entraste aquí?, le dice el rey. Supo del banquete, pero lo ignoró. Cuando quiso ir, era demasiado tarde. Versículo 13. Voy a leer 12 y 13. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, y hoy podemos ver en las redes sociales, en la televisión, en la radio, muchos son llamados. Hoy los siervos de Dios han salido para llamar a todo el mundo. Vengan, vengan al banquete. Vamos a llenar este lugar. Pero muchos van a ser como en el principio. Van a rechazar, van a cerrar puertas. Todavía hasta gente pone sus letreros allá afuera. No aceptamos propaganda de los, no sé cómo llaman, evangélicos. Y a lo mejor, cuando quieras entrar al banquete, va a ser demasiado tarde. Hoy se te sigue llamando. Hoy se te sigue dando esa ropa de gala, esa invitación. Porque hoy para entrar al gran banquete es gratis. Solo depende de ti. Y antes de terminar, ¿quién representa a la novia? ¿A dónde está la novia? Así como los invitados, la novia eres tú. Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 9. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 7 al 9. Y la palabra de Dios dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino
es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo estas palabras verdaderas de Dios. Así vamos a darle gracias a Dios por su bendita palabra, y así como están, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre. Qué privilegiados somos nosotros, Señor, que estamos adentro, Señor. Estamos en ese gran banquete disfrutando de todo lo que tú nos das, Señor. ¿Cuántas veces te rechazamos? ¿Cuántas veces no quisimos aceptar esa invitación, Señor? Mas gracias por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de ser parte de los convidados. Padre, te pido que así como tuviste misericordia de nosotros, tengas misericordia también a aquellos, Señor, que aún no han entendido, aquellos que aún te rechazan, Señor. Permite que no sea demasiado tarde, Señor, y que tú digas, bienaventurado, porque fuiste fiel. Entra a las bodas del Cordero. Gracias te doy por todo, bendito Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Mi deseo es que Dios los bendiga y muchas gracias por acompañarnos.